totalmente confiable. 7:04 de la mañana. ¿Cuáles son las principales implicaciones y las decisiones más importantes con las que debutó ayer el segundo periodo presidencial del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Don Ricardo Brown, gracias por seguir con nosotros. Usted nos mencionaba la preocupación porque una orden ejecutiva pudiera cambiar una tradición de más de 100 años en Estados Unidos frente a la protección de los nacidos en suelo de Estados Unidos. ¿En qué consiste, don Ricardo, esa preocupación y cómo puede afectar a los colombianos, a los latinos, a la población migrante? A muchísimos. Es una interpretación de la 14ª enmienda constitucional de Estados Unidos que fue aprobada poco después de la guerra civil del siglo XIX, que terminó la guerra civil en 1865 y que legalizó a los esclavos liberados. Eventualmente se interpretó la protección de esa ley también con personas nacidas en este país sin tomar en cuenta la situación migratoria de sus padres. Se dice hoy por expertos legales en este país que esto definitivamente va a ser discutido y decidido finalmente por las Cortes Federales. Una orden ejecutiva, según el criterio de muy respetados juristas de este país, no puede anular una interpretación por todas las Cortes Supremas que han pasado por ese tribunal durante más de 100 años, todos los congresos, todos los presidentes. Es lo más polémico, creo yo, que ha hecho el nuevo presidente, claro, junto al perdón que ha otorgado a 1.500 personas que fueron convictas en tribunales de haber cometido delitos en la toma del Capitolio hace 4 años. Sí, Ricardo, buenos días. Mire, usted tiene toda la razón, es decir, no puede dejar una cantidad de niños sin nacionalidad, sin pueblo. Eso atentaría contra todos los derechos humanos y contra la Constitución de los Estados Unidos. Pero lo que sí puede hacer es que los padres de esos niños sean expulsados si están de manera irregular en los Estados Unidos. Es decir, que la nacionalidad de un hijo no se extienda hacia los padres que entraron de manera ilegal. ¿Usted no siente, Ricardo, que con Donald Trump hay un tema de que él dice muchas cosas y amenaza con muchas cosas, pero al final, pues pocas se traducen a una realidad? Yo creo que hay que tomarlo en serio. Yo creo que el presidente en su campaña había prometido que iba a perdonar a estas 1.500 amotinados, como se le describe por la prensa de este país, y lo hizo. Dijo que iba a declarar una emergencia nacional en cuanto al tema de la inmigración, específicamente la frontera sur, no necesariamente la frontera norte que compartimos con Canadá. Así que yo creo que hay que tomarlo en serio. Se dice hoy por importantes medios de este país que en cuestión de horas se van a iniciar redadas por los cuerpos que hacen cumplir las leyes de inmigración, ICE, le decimos aquí, quizás en Chicago. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Y sobre todo en este segundo mandato, no pudo lograr todo lo que se había propuesto en sus primeros 4 años en la presidencia. Específicamente quiso anular el programa de salud conocido en este país como Obamacare. No pudo, pero esta vez yo creo que incluso tiene algún apoyo partidista. Una noticia muy importante es que anoche el Senado, por una votación de 64-35, que incluyó a 12 demócratas, ratificó un proyecto de ley que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes, y también con apoyo demócrata, 48 demócratas en la Cámara, el proyecto Laken-Riley, el acta Laken-Riley, que otorga a las autoridades de inmigración deportar a una persona indocumentada si es acusada
ni siquiera tiene que ser procesada en los tribunales. La mera acusación de un delito menor, como por ejemplo robar en una tienda o quizás un problema de leyes de tránsito. Así es, y los grupos que protegen a los migrantes en alerta ante esas posibles redadas. Pero, don Ricardo, lo llevo hacia Latinoamérica. ¿Qué tan reales le parecen esas propuestas que ha hecho Donald Trump, por ejemplo, de quitarle el canal de Panamá a Panamá, de declarar a las organizaciones mexicanas como organizaciones terroristas, lo que permitiría a los Estados Unidos entrar allí y combatir directamente a los narcotraficantes? Y pues una que sí parece más fácil, que es dejar de comprarle petróleo a Venezuela para ver si algo cambia allá la situación en Venezuela. Lo del petróleo de Venezuela yo creo que pasa, le van a retirar el permiso que le han otorgado a la empresa estadounidense Chevron para seguir explorando en Venezuela. Desde hace tiempo el petróleo venezolano verdaderamente no incide en el tema energético aquí en Estados Unidos. Sobre el canal de Panamá, yo creo que se firmó un tratado que fue negociado, fue ratificado por el Senado de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos requiere que los tratados internacionales sean aprobados por el Senado. Yo no creo que hay apetito en este país entre la opinión pública para una acción militar en Panamá. Este es un tema que el presidente abordó no durante la campaña, sino después de que ganó las elecciones. En cuanto al Golfo de México, no sé cómo va a funcionar eso. Yo creo que eso, cambiar el nombre de un cuerpo de mar tan importante, tan grande como el Golfo de México, eso yo creo que requiere negociaciones internacionales. Hay organismos internacionales que definen la nomenclatura geográfica de los lugares. Yo no le veo sentido a eso. Pero usted cree que lo de los narcotraficantes mexicanos, que Estados Unidos declare a estos narcotraficantes como terroristas y eso le permita entrar, ¿lo ve posible que Estados Unidos ahora diga, listo, como son terroristas, como es Al-Qaeda, entonces yo puedo entrar a México y bombardear y atacar? Yo creo que lo tendría que negociar con el gobierno de México. Son muy delicadas las relaciones de Estados Unidos con México. Pasan por un intercambio comercial de más de 900,000 millones de dólares por su parte. Al igual que aquí en Estados Unidos nos quejamos por el flujo de fentanilo y otros estupefacientes que lamentablemente la población de Estados Unidos consume vorazmente. En México tienen legítimas quejas del flujo de armas de fuego que entran desde los estados fronterizos, principalmente Arizona, a México, algo así como 200,000 armas de fuego. En México no se fabrican armas de fuego. Las armas con que se están matando entre sí las narcomafias mexicanas, y están matando a civiles, y están matando a policías y jueces, y matando a colegas nuestros periodistas, vienen de Estados Unidos. Yo no creo que va a haber bombardeos en Sinaloa por Estados Unidos, pero todo es posible. Lo que estamos viviendo aquí es un revolcón. Así que no le veo grandes posibilidades, pero si ocurre tampoco es algo que me sorprendería. Señor Brown, precisamente por esa misma vía, ¿usted cómo analiza esa decisión de incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Y con ello, ¿qué mensaje se está dando por parte de Estados Unidos a grupos como el ELN y las disidencias de las FARC? No, yo creo que con un secretario de Estado que fue confirmado ayer precisamente en el Senado, es el primer miembro del gabinete del presidente Trump que es confirmado, Marco Rubio, un cubano-americano. Eso se veía venir. Fue una decisión de último momento del presidente Biden que verdaderamente tampoco tenía lógica, porque inevitablemente no solo el señor Marco Rubio, el enviado especial para
América Latina es otro cubano-americano de línea dura de aquí del sur de Florida, Mauricio Claver Carone. Era inevitable que por múltiples razones, entre ellas una razón poderosa de política interna, que es el apoyo de la comunidad del sur de Florida, que no solo incluye a los cubanos, incluye a muchos colombianos que cada vez más adquieren voto en este país y cada vez más influyen en las elecciones y tienden a ser conservadores. Era inevitable que esa medida del presidente Biden iba a ser anulada, revertida por el nuevo gobierno. Don Ricardo, ¿sabe que? Y el mensaje es línea dura con todos estos grupos en América Latina. Perfecto. Sabe que me llama mucho la atención escuchándolo a usted, que en varias de las respuestas ha dicho que hoy hay que tomarse en serio a Donald Trump, que lo que dice lo va a ejecutar. ¿Por qué no pensar que lo de ayer es un anuncio para la galería, un anuncio para sus votantes y decir, lo intenté, pero no se logró? Porque franquear todas las normas constitucionales en Estados Unidos para aplicar la política que enmarcó ayer Donald Trump, pues es una tarea titánica. En el caso de una nueva interpretación sobre quién tiene derecho a ciudadanía estadounidense naciendo bajo la bandera de Estados Unidos en territorio de este país, a lo mejor eso es así, a lo mejor eventualmente los tribunales deciden que la interpretación que se le ha dado a la 14ª enmienda históricamente por más de 100 años es la correcta. En otros casos, por ejemplo, el caso de las deportaciones masivas, yo creo que va en serio eso y que va a comenzar en las próximas horas. Eso es lo que se está diciendo. En el caso de los perdones a los 1.500 acusados, convictos en tribunales, algunos de ellos se declararon culpables, que participaron en los actos de violencia del Capitolio, eso es irreversible. Y se había dicho la nueva secretaria de Justicia, Pam Bondi, ante el Comité Judicial del Senado, cuando le preguntaron sobre este tema, ella dijo, si llega a mí, si es decisión mía, será una revisión de caso por caso. Hubo gente que simple y sencillamente, arrastrada por la multitud, por la emoción del momento, se metieron, irrumpieron en el Capitolio. Hubo otros que agredieron físicamente a policías, que causaron daños materiales a la estructura. Y sin embargo, yo creo que nadie esperaba que iba a firmar 1.500 perdones y que mucho menos iba a computar la condena de dos personas que fueron acusadas de sedición, que es una acusación muy grave. Es un mensaje contradictorio, ¿no? Porque de todas maneras, Ricardo, pues es decir, vamos duro contra el delito, pero estos que cometieron estos delitos contra uno de los monumentos más importantes del país, entonces a ellos sí les perdonamos. Entonces no es un mensaje, digamos, muy coherente, exactamente. Pero vamos a hablar sobre otro de los temas súper polémicos ayer, y es el tema del género. Él dice entonces, de ahora en adelante solo hombres y mujeres, y pues estamos en la era de él, ella, ellos, bueno, en fin, los binarios, no binarios, todo este tema. Esto sin duda va a generar una confrontación, sobre todo con la comunidad LGBTI y con muchos jóvenes. Efectivamente, yo me imagino que eso también va a terminar en los tribunales. Lo que arrojan las encuestas de opinión pública es que para la mayoría de las personas ese no es un tema primordial. Muchos analistas opinan que uno de los errores que cometió el Partido Demócrata es haber hecho demasiado énfasis en abordar ese tema, que es un tema definitivamente importante y significativo de los cambios que estamos viviendo en el mundo. Va a tener un impacto probablemente sobre todo en las filas de las Fuerzas Armadas, el que parece va a ser el próximo jefe de la Secretaría de Defensa, que por cierto le quiere cambiar el nombre, no creo que lo va a lograr, quiere restituir el viejo nombre de Secretaría de Guerra, no de Secretaría de
de defensa, pero el señor Pete Hegseth, que probablemente va a ser confirmado, a pesar de que es un personaje muy polémico que quiere sacar de las Fuerzas Armadas a los transgéneros. Esta decisión del presidente anunciada ayer, esta orden ejecutiva, reconociendo solo dos sexos, yo creo que va a incidir sobre todo en eso, en las fuerzas militares. Sí. Ricardo, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. ¿No le preocupa a usted el apoyo decidido que tiene Trump de Elon Musk, de Jeff Bezos y de Mark Zuckerberg? Es que fíjese usted, el señor Elon Musk, bueno, entre los tres tienen 825,000 millones de dólares. El señor Elon Musk controla gran parte de los satélites de las comunicaciones. El señor Zuckerberg es dueño de WhatsApp, de Facebook, si tiene acceso, si quisiera, a todas las conversaciones de todos nosotros. Y el señor Jeff Bezos con Amazon tiene las direcciones postales de medio mundo, sabe qué compra cualquier persona y demás. ¿No le parece inquietante que esas tres personas estén apoyando a un hombre como Trump? Definitivamente siempre ha habido en Estados Unidos, un país sumamente capitalista, y yo soy capitalista, por cierto, con poco capital, pero siempre ha habido millonarios excéntricos que han querido incidir en la política, tener influencia política, comenzando, digamos, por Henry Ford, el magnate automotriz, pero nunca ha habido alguien con tanto poder como el señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que indudablemente él cree que ser el hombre más rico del mundo quiere decir que es el hombre más inteligente del mundo. Es un personaje algo errático. El Wall Street Journal, que es la Biblia de los grandes negocios, las grandes empresas, las grandes finanzas en Estados Unidos, el año pasado publicó un artículo de investigación en que hablaba de la preocupación que tienen diversas compañías que encabeza el señor Musk por su uso de drogas, de estupefacientes, ¿no? A veces yo no soy psiquiatra, por supuesto, le noto cierto comportamiento errático. Ayer mismo el discurso me pareció algo raro, la gesticulación, los gritos, la exuberancia que tenía, pero el dinero habla, y el señor Musk, que en un momento fue demócrata, luego fue republicano, pero apoyaba como candidato presidencial republicano al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ahora se ha hecho muy amigo del nuevo presidente, y por supuesto le ayuda mucho en esa aproximación el hecho de que se gastó más de 250 millones de dólares promoviendo la candidatura exitosa del nuevo presidente. Pero es preocupante, definitivamente, y los demás multimillonarios también. Aquí en Estados Unidos se ha dado un fenómeno en años recientes inédito, que es que la gente promoviendo campañas políticas le compra tazas de café, camisetas, banderines a los candidatos. Principalmente es un fenómeno que comenzó con el señor Trump, y hay mucha gente entusiasmada, jubilosa porque ganó, y han comprado su tacita de café, etcétera. Obviamente no van a tener la misma influencia de alguien que ha donado 250 millones de dólares a una campaña presidencial. Son las 7:23 de la mañana. Han escuchado ustedes al prestigioso analista Ricardo Brown analizando las principales órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump y su efecto en Colombia y en América Latina. Don Ricardo, lo cierto es que Donald Trump entró con todo, entró a gobernar, entró para que se sienta la diferencia en el primer minuto. Y en el caso de Colombia, lo que dice sobre los narcos mexicanos, lo que dice sobre Cuba, volviéndola a incluir en la lista de los favorecedores del terrorismo, lo que dice sobre toda su acción en la zona, va a tener unos efectos. La mirada sobre Venezuela también muy atenta. Muy atenta, y eso es distinto a lo que nos tenía acostumbrados Joe Biden en los últimos 4 años. Muy distinto, Ricardo.
Definitivamente hay que recordar que hay un nuevo senador en Estados Unidos nacido en Colombia por primera vez en la historia, el señor Bernie Moreno, un republicano conservador que también ha experimentado cambios en sus ideas políticas cada vez más a lo largo de los últimos 4 o 8 años. Se ha movido más a la derecha, no siempre fue así. El nuevo senador Moreno. Hay otro senador con raíces colombianas también por Arizona, en este caso un demócrata liberal, como le dicen aquí en Estados Unidos, centro izquierda, quizás se vería en otro país, que es Rubén Gallego, hijo de un colombiano y una mexicana. Se ha discutido poco en la campaña que acaba de concluir, y por el momento yo no tengo conocimiento de que el tema de Colombia se haya discutido en las altas esferas de Washington, pero definitivamente podemos revisar el historial del nuevo secretario de Estado y del nuevo embajador especial, enviado especial para América Latina, el señor Marco Rubio y el señor Mauricio Claver Carone, y no son exactamente simpatizantes del actual ocupante de la Casa de Nariño. 7:25, muchas gracias, don Ricardo, por haber estado con nosotros esta mañana. Seguiremos en contacto. A ustedes, muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos. 7:25. La gente podrá tener las opiniones que quiera sobre Donald Trump, que son muy divergentes porque es un personaje que polariza, pero en lo que veo de narcotráfico, de tolerancia con los dictadores en Venezuela o en Cuba, de tolerancia con las mafias transnacionales del narcotráfico, veo que hay un cambio desde el primer momento, y me parece que a un país que es víctima de esas mafias, que tiene el Catatumbo incendiado, que tiene al gobierno pensando en si saca en las siguientes horas ese decreto de la conmoción y la emergencia económica por cuenta del ELN, cuyos jefes, muchos de ellos están en Cuba, que dependen de lo que ha hecho la dictadura y la tiranía en Venezuela, le puede hacer bastante bien que se endurezcan las posiciones para poder enfrentar las mafias, el terrorismo y el narcotráfico que nos azotan, William. Sabe que será muy interesante, don Juan, escuchar o leer, si es que decide hacerlo en X, al presidente Gustavo Petro sobre la lectura, el análisis y el recibo de los anuncios de Donald Trump en lo que tiene que ver con la geopolítica y la posición de Colombia en torno a esa geopolítica, la relación con Venezuela, la relación con Cuba y la lucha contra el narcotráfico en Colombia, que claramente van en contravía de lo que ha advertido Donald Trump, será su gobierno. Y es que aquí tenemos los efectos de lo que ha ocurrido en Venezuela y en Cuba, y están también